Nuestra invitada es Mary Corsi, y Mary es profesora de Historia por el Instituto Superior del Profesorado Joaquín B. González, magíster en Historia Contemporánea por la Universidad de General Sarmiento, doctoranda en Historia por la Universidad de Buenos Aires, la Facultad de Filosofía y Letras, con beca doctoral en CONICET. Ella investiga el mundo del trabajo durante la dictadura y postdictadura y se concentra en la comunidad de Victoria de la provincia de Buenos Aires. Se dedica principalmente al gremio ferroviario. En este caso, le pedimos en esta oportunidad, pensando en el plan de trabajo y en nuestro planteo de investigación, que nos cuente cómo ella analiza o aborda y busca fuentes históricas y justamente las analiza para construir un periodo de investigación, un relato, ¿no?, a partir de esas fuentes. No voy a hablar todo yo porque van a participar ustedes también, así que, porque eso quiero aclarar. Voy a hacer dos aclaraciones. Una, agradecer a las chicas, a Mariana y a Andrea, que me brindaron me prestaron este espacio, más teniendo en cuenta, ¿no?, cómo viene la actualidad, sostener estos espacios es difícil, así que para mí es un privilegio y un placer. Pero por otro lado, me voy a presentar como una estudiante en formación, así que soy como ustedes, que están del otro lado, que sigo estudiando, que me sigo preparando, que sigo investigando, y por eso planteé esta clase como si fuese un taller, ¿no? Una más modalidad taller. Me gustaría escuchar sus opiniones, saber cómo están leyendo las fuentes, qué opinan de este trabajito que estoy haciendo. Yo estudio la historia de Victoria. Yo quiero reconstruir, soy historiadora en formación, una historiadora social en formación, y mi objetivo es reconstruir la historia de Victoria. ¿Qué es Victoria? Una comunidad ferroviaria que se sitúa en la zona norte de la provincia de Buenos Aires. ¿Qué es lo que estudio? ¿Cuál es el marco temporal? Bueno, entre los años 1961 y 1991. ¿Qué quiere decir? Entre el gobierno de Arturo Frondizi y el primer gobierno de Carlos Saúl Menem. Ese es mi objetivo general de investigación, ¿no? ¿No? El doctorado, la famosa tesis doctoral que estoy escribiendo, que estoy haciendo. Pero esta tesis tiene dos objetivos generales, ¿sí? Lo estoy pensando en dos claves. La primera es analizar cómo los trabajadores, cómo las familias de los trabajadores, cómo las organizaciones gremiales en esta comunidad configuraron esta comunidad, ¿no? Yo ahí le estoy dando una pista, porque para mí las comunidades se configuran desde los trabajadores. Hoy vamos a trabajar sobre eso. En este periodo, en un lapso temporal marcado por 30 años de historia. No, sí, un terrible trabajo tengo, a mí me gusta sufrir. 30 años de historia. Entonces, eso por un lado. Y por otro lado, lo que pretendo hacer en mi investigación es pensar cómo la comunidad, cómo los trabajadores, cómo estas familias experimentaron y también incidieron, que ahí está la clave de la investigación. Demostrar que estas familias incidieron en políticas que desde el Estado buscaron, desde diferentes gobiernos, bajo diferentes gobiernos, buscaron primero modernizar, después racionalizar, después privatizar el sector ferroviario. Una historia que termina con la privatización del servicio ferroviario, con cientos de despidos masivos, con el cierre de ramales, bueno, yo me sitúo y digo, bueno, ¿qué pasó en esta comunidad frente a estas políticas? ¿Qué hicieron? ¿Qué pasó con estas familias? ¿Qué pasó con estas familias? Bueno, y una de las cosas que a mí siempre me llaman la atención cuando los historiadores hablan en sus conferencias es cómo llegaron a ese tema de investigación que están pensando. Y la verdad que estudiar 30 años de historia, a mí, ¿cómo llegué a pensar 30 años de historia? Bueno, en primer lugar, porque hice una tesis de maestría, mi tesis de maestría también se situó en Victoria, ¿sí? Hay que hacer economía de la investigación, chicas y chicos, o sea, empezar a moverse con lo que uno tiene. En ese momento yo no tenía beca de investigación, entonces empecé a estudiar esta comunidad en mi tesis de maestría sobre la época de la privatización, específicamente durante el primer gobierno de Carlos Saúl Menem. ¿Y qué me encontré con esta comunidad? Yo pensé que me iba a encontrar con trabajadores que respondieron ante la privatización y pero me encontré con un mundo ferroviario con múltiples complejidades, con múltiples formas de actuar, con varones, mujeres batallando y no batallando estas políticas que obviamente atacaban al sector ferroviario. Y estos hallazgos me permitieron pensar, bueno,
¿desde cuándo vinieron estas políticas? ¿Fueron con Menem? ¿No vinieron con Menem? ¿Cómo estas comunidades respondieron? O sea, si de la nada hicieron una huelga de 42 días, protestaron y cambiaron digamos, los pliegos de las políticas de privatización, bueno, y eso me implicó ir para atrás. O sea, yo empecé al revés, empecé por el final de mi tesis ahora doctoral, me voy para atrás. Me voy a los años de Frondizi. Porque efectivamente lo que quiero demostrar es que esta comunidad, que es la comunidad de Victoria, construyó una memoria, que ahora voy a andar un poquito sobre eso, construyó una memoria histórica que le permitió, a lo largo de los 60 y los 70, estoy hablando de periodos complejos para la clase trabajadora, ¿no? Estamos hablando de dictadura, ¿no? Entonces, yo quiero demostrar que esta comunidad, frente al contexto de la dictadura, la represión, no obstante batalló y construyó una memoria, un sentido de resistencia, vamos a poner comillas porque podemos debatir sobre qué es resistencia, no qué es resistencia, no. Esos debates tan interesantes, pero que después le permitió a esta comunidad dar un sentido a esa privatización, enfrentar los pliegos de esa privatización que se les vino en los 90. No es que se les vino, que ya venían, ¿no? Entonces, tengo objetivos como específicos. ¿Por qué insisto esto? Porque ahora vamos a ir al marco teórico. Entonces, vamos por el apoyo teórico. Primero, bueno, si quieren ver una foto de los talleres, ahora igual vamos a trabajar sobre la número 2, número 3, ya la hablamos. Ahí está, ¿no? De reconstruir la historia de Victoria, una comunidad ferroviaria articulada en torno del taller, porque esto no los dije, perdón. ¿Qué es lo que tiene Victoria diferente de otra comunidad? Y tiene talleres. Victoria surge en torno a los talleres de reparación de locomotoras por la explotación británica, ¿sí? El Ferrocarril Central Argentino fue una empresa británica que construye estos talleres de reparación que ¿qué es lo que tiene de importancia? Es que fue el primer taller que utilizó material eléctrico, fue la primera línea en electrificarse. Y toda la bibliografía que yo encontraba, primero la bibliografía, lo que se escribió sobre esta comunidad, es una bibliografía fáctica, o sea, acontecimientos, cuando vino la reina, cuando vino tal, como acontecimientos concretos, una historia sumamente institucional, si se quiere, con grandes historiadores locales. Muchos de ellos hasta el día de hoy guardan su patrimonio histórico, lo guardan, lo conservan y se los quedaron para sí, entonces es muy difícil acceder a eso, que eso es un tema que también vamos a hablar. Entonces, de Victoria tenía esto, me encontraba con una comunidad que había 5 o 6 fechas importantes y bueno, pero había generado un proceso de trabajo en el cual miles de familias habían constituido la vida en torno a estos talleres. Estas son las dos hipótesis, cómo los trabajadores ferroviarios, sus familias, sus organizaciones gremiales gravitaron en la configuración, en la presidencia de Arturo Frondizi, la profundización del modelo neoliberal, y cómo esta comunidad experimentó e incidió en políticas diseñadas para el sector a lo largo de 3 décadas, en una trama marcada por coyuntura, ¿no? 3 décadas en donde voy, y radicalización política, autoritarismo, represión, gobiernos dictatoriales y democráticos. Tremendo baile tengo ahí. Vamos al apoyo teórico, porque esto es importante, porque todas estas preguntas que yo me hago, estos objetivos generales, o estos objetivos específicos como por ejemplo, yo quiero analizar las transformaciones en los oficios y en las jerarquías laborales, que esto yo ya lo vengo viendo en la tesis de maestría, indagar los vínculos de los trabajadores ferroviarios, las familias, los actores de Victoria, analizar las estrategias de lucha, analizar las formas que asumió la radicalización. Todos estos objetivos que yo me planteo no surgen de la nada. Hay un apoyo teórico, y acá tiene que ver cuál es el rol, cuál es el aporte de la metodología, ¿no? En mi caso yo creo que la metodología y el apoyo teórico sirve para iluminar preguntas, no para contestarlas. O sea, al revés de lo que generalmente nos enseñan. La teoría te tiene que permitir abrir la cabeza, digamos, no cerrarla. Ni también las categorías analíticas, y esto voy a citar a mi gran directora Andrea Andújar, las categorías analíticas no tienen que servir para cerrar, forzar y decir, bueno, voy a usar esta categoría porque pienso esto. No, tiene que ser una categoría que te permite ser flexible, maleable, que puedas generar más dudas, como por ejemplo, ¿no? Esta comunidad. Bueno, ¿desde dónde analizo esta comunidad? Yo en este caso mi apoyo teórico es el marxismo británico. ¿Por qué? ¿Cuál es el concepto que nos dice Thompson? A ver.
Es la categoría que nos ilumina. A mí me iluminó muchísimo. ¿La categoría de qué? Thompson rechaza el determinismo economicista de Mm. los intelectuales de izquierda y implica la propia autoconciencia de una realidad determinante, como que es posible de ser reconstruida. A mí me sirve Thompson el concepto de clase. ¿Sí? ¿Qué es esto? Lo que dice Laura, en el sentido de, miren, ahí dice, la clase sucede cuando algunos hombres, como el resultado de las experiencias comunes, heredadas o compartidas, sienten y articulan la identidad de sus intereses entre sí y en oposición a otros hombres cuyos intereses son diferentes a los propios. Él lo que hace es explicar que la clase no se reduce tan solo a una explicación mecánica en torno a las condiciones económicas. ¿Sí? Es decir, bases igual base más superestructura, o sea, máquina a vapor más fábrica igual clase obrera. No. ¿Qué es lo que me está diciendo Thompson? Me dicen que sí, que los sujetos se insertan de forma voluntaria a relaciones sociales de producción. Claro que sí, o sea, no es que quisieron ser. Se insertan de forma voluntaria a relaciones de producción, pero eso no supone que el orden social sea un orden mecánico y que pierda de vista las acciones de los sujetos. Entonces, pensar la clase como experiencia me permite entender primero que la clase se construye, por lo tanto es un proceso activo, por lo tanto es permanente, es histórico y por lo tanto lo puedo demostrar empíricamente. Tiene empiria, sí puedo demostrar cómo se construye una clase. Es demostrable a través del comportamiento de los sujetos en experiencias en común. Que eso es lo que me interesa. La clase vista desde los sujetos, con la acción de los sujetos, inserto en relaciones obviamente económicas de las cuales se incorporaron de forma involuntaria. Y acá es cuando yo creo que soy una historiadora en formación interseccional. ¿Qué significa? Creo que este concepto de clase tiene más importancia si uno lo cruza con otras perspectivas, por eso se habla de una perspectiva interseccional, en el sentido de que la clase tan así sola no me sirve a mí, en mi caso. Entonces, ¿con qué la cruzo? Con la perspectiva de género. Los cruces entre clase y género. Obviamente, en los debates actuales también podemos poner raza y un montón de otras cosas más. Pero clase y género, en mi caso, es fundamental. ¿Por qué? Porque el género es una herramienta analítica que efectivamente me demostró que existen desigualdades de poder entre varones y mujeres. Y esas desigualdades de poder entre varones y mujeres se dieron en función a los significados socioculturales atribuidos a los sexos en cada momento histórico. Esto nos dice Scott en 1996. Es decir, que el género me demostró que ciertas nociones de masculinidad, ciertas nociones de feminidad, que eran presentadas como inmutables ante la biología, el varón, la mujer, varón, mujer, eso es producto de una construcción social de poder que excluye otras sexualidades. ¿Sí? Hasta ahí estamos, acá cito Gisela Bock, ¿no? En 1991. Esto me mostró el género. Ahora, en mi caso, tan solo el género así no me sirve en el sentido de que, pues yo me pregunto, ¿todas las mujeres vivenciaron la subordinación de la misma manera? ¿Se vive la subordinación de igual manera en todos los tiempos? ¿O necesitamos otra dimensión que es la dimensión histórica? Por eso es algo que generalmente cuando yo digo, bueno, estudio género es Joan Scott. Sí, Scott me sirve ¿por qué? Porque me demostró esto, ¿no? Esto de decir, bueno, hay desigualdades, hay subordinación, hay que separar la biología del género. Perfecto. Es una construcción desigual de poder, bárbaro. Ahora, yo creo, en mi caso, que lo que se está dejando de lado en este tipo de definición es que esa subordinación tiene una relación material económica. Y esto me permitieron ver las historiadoras marxistas británicas, por eso cito a Catherine Hall. Catherine Hall, cuando estudia la huelga de, bueno, me sale ahora, cuando estudia la historia de Samuel y Jemina era una trabajadora que encima no adquirió los derechos como su marido, los adquirió después, ¿sí? Y batalló igual en la misma huelga que su marido. Entonces ahí me encanta cuando dice, los hombres y las mujeres no se ubican en la cultura de su clase del mismo modo. Sus diferencias están remarcadas ideológicamente.
institucionalmente, frecuentemente, eran sesgados. La complejidad de la relación clase y cultura ha recibido mucha atención. Es tiempo de que el género y la cultura se sometan a un análisis más crítico. O sea, me parece que estas historiadoras marxistas británicas dieron un pasito más a lo que no dio Thompson, porque no quiso, porque no pudo, por lo que fuese, y están diciendo que la experiencia de clase es sexuada. Y yo me quedo con eso. Porque yo creo que la base material es fundamental para trabajar las desigualdades de poder, ¿sí? Así como lo vemos en la clase, en la conformación de la experiencia de clase, bueno, también en las desigualdades de género también. Habían leído Katherine Hall, la escucharon, después le pasamos el texto que lo ponga en la bibliografía, está muy bueno porque ella demuestra esto, ¿no? Que la experiencia está sexuada, ¿sí? La experiencia de clase es sexuada, y no es lo mismo cómo ingresa a la clase trabajadora una mujer que un varón. Definitivamente no es igual. Ahí están mis muchachos ferroviarios. Las categorías analíticas que yo estoy pensando, o sea, las que es clase, género, comunidad y generación, tiré como signo de pregunta, porque es algo que estoy leyendo últimamente, no se las voy a adelantar ahora, se las tiro así. Me parece que es otra dimensión dentro de esta mirada metodológica, me parece que más sobre todo en el mundo ferroviario, ¿viste? No es lo mismo hablar con el hijo ferroviario, con el padre ferroviario. Hay una cuestión generacional que hay que analizar como categoría aparte, pero bueno, es algo que lo estoy leyendo, todavía no lo estoy definiendo, pero bueno, clase lo definimos desde la experiencia, género también, combinar clase y género, me parece que la cuestión de la base material es clave, y hay algo que es importante, que es comunidad. Y tiene que ver con mi experiencia cuando empecé a estudiar la comunidad de Victoria, porque cuando uno dice comunidad, ¿a qué les suena? A ver, les pregunto a ustedes. ¿El tejido social? Algo de sociedad, tejido social, bien. Tejido como si fuese, me suena una red. A mí me suena como que están alrededor y se unen a través de algo en común. Bien, algo tejido, red, algo en común. Bien, ¿qué más le suena? Costumbres, historia en común. Una historia en común, una identidad en común, costumbres en común. Bueno, todo esto se pone en juego a la hora cuando definimos comunidad. Es más complejo todavía, por supuesto, como toda categoría analítica. ¿Qué pasa con el concepto de comunidad? Cuando yo estudié comunidad, cuando empecé con este mundo de la comunidad, generalmente la comunidad se definía como un lugar, un espacio, primero es un lugar, en donde es un lugar de residencia de trabajadores, trabajadoras, familias, que están en torno a una producción, a un área productiva. Un área productiva que es central para la existencia de ese espacio. Generalmente, comunidad ha sido definida así. Bueno, una fábrica, tuki, trabajadores alrededor, todos haciendo lo mismo, simplemente. Los famosos conceptos que seguramente van a aparecer, sistema de fábrica con villa obrera, conocido de esta forma. Estas investigaciones han visto la comunidad desde arriba. ¿Por qué desde arriba? Porque han pensado que estos lugares eran solamente el resultado de patrones que deciden poner una fábrica, que empiezan a aplicar ciertas medidas de disciplinamiento, como por ejemplo, creo una IPF chiquita, pongo un campamento IPFiano y digo, eso es una comunidad. ¿Y qué pienso en las políticas de, no sé, Mosconi? ¿Cómo disciplina a estos trabajadores? Y le doy ese sentido a comunidad. Ahora, en los últimos tiempos, y sobre todo, y esto quiero aclarar desde la historia social, porque a veces, no desde la historia en general, de la historia social, que a veces va más adelantada, a veces menos, y a veces no se habla con otro tipo de historia, ¿no? Porque a veces yo me escucho en ciertos seminarios hablar de historia institucional, ¿no? Por ejemplo. Entonces, desde la historia social se pensó la comunidad como otra cosa, ¿sí? Como ustedes dijeron, desde el lazo, desde el tejido, de la red, de la pertenencia, pero ¿desde quiénes? Desde los trabajadores y trabajadoras. O sea, se ha pensado la comunidad como se conocen desde abajo. Historiadores sociales han estado estudiando comunidades petroleras, marítimas, azucareras, cárnicas, pesqueras, producción de dulce. Tengo un montón de bibliografía para eso, el que se siente interesado se las paso. ¿Y cómo la entendieron? Que una comunidad, pues bien, hay una producción económica, hay una explotación capitalista, perfecto. Ahora, el sentido de comunidad es construido por los y las trabajadoras, por tensiones, por luchas, por protestas,
por nociones de derecho, por nociones de lo justo, por sentidos de lo que es la ley. En esa apropiación de la experiencia obrera van construyendo estos tejidos, redes, lazos, que no significa que estén todos tomados de la mano haciendo comunidad. Hay conflictos, entre ellos se matan. ¿Y qué significa que es una experiencia? Que es histórica, y si es histórica, cambia a lo largo del tiempo. Por lo tanto, es dinámica. Me quedo con ese concepto. Entonces, ven que en mi caso las categorías analíticas en mi investigación sirvieron para construir un relato mucho más complejo, en donde haya múltiples voces y que se puedan interrelacionar, clase con género, género, comunidad, comunidad, ahora vamos con generación. Bueno, todo esto que es lo teórico, qué sé yo, que me llevó mucho tiempo leer, ¿no? Todo lo que implica clase, ahora les voy a dar un ejercicio, que lo tienen que pensar ustedes. Uno de las herramientas que yo tengo para mi investigación es estudiar, hacer historia oral. Las famosas entrevistas. Yo les propongo un ejercicio. Teniendo en cuenta que estoy estudiando la comunidad de Victoria en todo ese tiempo, larga duración, etcétera, etcétera, ¿no? Me gustaría que ustedes les pongo este ejercicio de imaginación. Tienen la posibilidad de entrevistar a un trabajador ferroviario de Victoria, 80 años de edad. Saben dos cosas nada más: que el trabajador toda su vida vivió en Victoria, viene de generaciones anteriores de trabajadores ferroviarios, fue jefe de sección de mecánica de los talleres de reparación de locomotora y, por otro lado, participó en una de las huelgas ferroviarias más importantes contra el gobierno de Arturo Frondizi, que duró 42 días más o menos. ¿Saben lo que es sostener una huelga? 42 días. ¿Qué preguntas le harían a este hombre? ¿Qué harían? ¿Qué cosas tendrían en cuenta a la hora de hacer una entrevista? A mí me surge como preguntar cuál era su rol o su función en la huelga durante esos días. Bien, o sea, saltaste directamente a la huelga. Bien. ¿Cuál es el rol que cumplió la huelga? ¿Qué más? Yo preguntaría cuáles fueron los motivos que gestaron llegar a organizarse para hacer una huelga, que cuáles eran digamos, las políticas que se estaban tomando o que ellos estaban viviendo. Ok. ¿Qué más? Yo preguntaría quizás cómo empezó a trabajar, o sea, cómo estuvo 80 años, si fue algo generacional de la familia, si empezó él por su cuenta, Muy o sea, bien. cómo llegó a ese trabajo, digamos. Bien. ¿Qué Yo, más? yo le Sí. preguntaría qué pasó en su casa durante la huelga también. Muy bien. Muy bien. ¿Qué debates había durante la huelga? ¿Cómo se sostuvo tanto tiempo? Si se llegó a algún punto de desgaste en algún momento. Bien. ¿Cómo sostenían a las familias trabajadoras durante ese tiempo? Muy División bien. de roles adentro de la huelga, etc. Bien. Yo le pediría que pueda historizar quizás las condiciones laborales en el recorrido de su historia de vida, cómo fueron con los distintos gobiernos, ahí metería algo de lo político, como que me puede historizar un poquito sobre las condiciones. Ok. ¿Qué cosas? Pónganse que les doy una libreta, solamente un papelito así. ¿Qué cosas tomarían nota? Llegan a la casa. ¿Qué tomarían nota? Del grupo familiar, Bien, preguntarías por el grupo familiar. ¿Qué más? Y si estoy en la casa, preguntaría, o sea, podría hacer observación de, bueno, de cómo es la casa, qué tiene que, digo, para poder darme un panorama de su condición socioeconómica, quizás. Muy bien, ¿qué más? 80 años tiene este hombre. ¿Qué cosas advertiría? Además, todo esto está muy bien, porque lo hice. Todo lo que preguntaron lo hice. Pero, ¿qué cosas tendrían en cuenta? Tipo, vieron como una tapia de página. Ojo acá. Bueno, ¿qué cosas tomarían en cuenta? Y yo en el caso de que sea una persona, digamos, que pertenece a una familia tradicional en términos de estructura heteronormativa, tendría en cuenta qué rol cumplió su compañera en ese caso también. Muy bien, sí, bueno. Bien. Todas las preguntas que hacen están buenas porque sí, efectivamente son las preguntas que uno se piensa, ¿no? A la hora de decir, bueno, me encontré con este trabajador ferroviario, que no sé si les dije, se llama Oscar, un hombre de 80 años. ¿Qué significa que tengo 80 años? ¿Es algo que tengo que tener en cuenta?
Para mí sí, porque quizás viene con otra educación, otros sesgos, que una persona un poco más joven o nada, con otras costumbres que quizás tienen algunas cosas naturalizadas o normalizadas que hoy se problematizan un poco más. La generación. Muy bien, ahí Magali tiene un concepto que estamos, lo generacional, perfecto. ¿Qué cosas tendría miedo? Sí, alguien me interrumpí. No, perdón, si Sí. tiene 80 años, entiendo que vivió el peronismo, con lo cual eso para la conformación de la clase obrera fue algo significante. Sí, bueno, también. Ojo que mirá que hay mucho en Victoria también de izquierda, entonces es como, sí, la ideología política, bueno, todo lo que estuvieron contando está perfecto, la trayectoria de este trabajador, la conformación de su familia, cómo vivió la huelga, qué roles cumplieron en esa huelga, qué rol cumplió, ¿no? Qué desempeño, hay algo que tiraron ahí también la familia, ya entonces ustedes están vaticinando el rol de una familia en la protesta, ahí muy importante, ¿no? Y no es algo obvio, porque hay muchos historiadores e historiadoras que no están pensando en familia cuando piensan en huelga. Todavía siguen pensando que la huelga la hacen, no, bueno, tiré un palito por ahí, no importa. ¿Y qué miedos tendrían? ¿Irían así, tipo, ay, sí, Oscar, contame, claro, y así lo copio y lo pego en la tesis? ¿Cómo qué cosas, qué riesgos tomarían? Capaz hay preguntas que yo tendría miedo que le ofendan, capaz, no sé, dependiendo cómo las Bien, formules que le caigan mal o que se la tomen mal. bien, porque hay algo que estás diciendo, Magali, la cuestión metodológica la podés definir bien, que aparece lo afectivo ahí. El ego, lo afectivo, lo emocional, lo simbólico, por supuesto. Pero ¿qué riesgos tomaría? O sea, el hombre me dice, por ejemplo, fui un capo en la huelga. Y yo pongo, ¿fue un capo en la huelga? Tendrías que hacer como una revisión teórica, porque estás entrevistando a una persona que está muy interpelada por la situación porque la vivió en primera persona. O sea, no va a ser nunca objetivo. Exacto. Así como cuando yo me traigan, no sé, una carta de tal, o como una fuente escrita, la fuente oral que estoy construyendo, que ahí ya es una cuestión de definición que vamos a decir, la fuente oral se construye. ¿Quién la construye? El sujeto que entrevista y el entrevistado. Y es única, no se puede repetir. Y esa construcción, esa fuente construida, también tiene que ser debatida, inspeccionada, interpelada, igual que lo hago con la fotografía, como lo vamos a ver hoy, igual que lo hago como, no sé, como una fuente oficial, porque hay algo que dice, no me acuerdo, hace Camila, como aparece una dimensión en la historia oral, que es la memoria. Esto, chicos, lo que decimos hoy, de, no sé, litros de tinta escribiendo, se debatió todo, porque, ¿qué pasa? En la historia oral aparece algo que dice Ronald Fraser, la historia oral nos permite ver cosas que otra fuente no, sobre todo el ambiente de lo intangible de los acontecimientos. Nos permite descubrir el punto de vista, las motivaciones de los participantes en un proceso histórico, pero sobre todo recuperar lo que la gente siente y lo que ese sentir se convirtió parte de sus actos. Pero ojo, no hay que ser ingenuo. La historia oral nos permite trabajar con la memoria, y la memoria son esos trozos del pasado, pero es un proceso de construcción social e individual. Digo, individual y colectiva. ¿Sí? O sea que la memoria, o sea, uno recuerda lo que quiere recordar, lo que puede recordar y lo que la sociedad te está interpelando para que recuerdes. ¿Sí? Y eso no es ingenuo, o sea, tiene un propósito. Entonces nosotros como historiadores, como también como ustedes van a hacer entrevistas, eso lo tienen que saber. Que elaborar un recuerdo está atravesado por la selectividad de aquel que construye el recuerdo. Y también algunas cosas decide olvidar. Y esto lo dice Pacerini. Que una persona olvide algo no es casual. Y hay que historizarlo así como historizamos lo que recordamos. Y hay algo importante, y acá vengo con lo que decide olvidar Oscar. Oscar escribe un relato de la huelga del año 91, él ¿qué pasa? Cuando yo le pregunto a Oscar por la huelga de 1991, me responde con la huelga de 1961. Él decide olvidarla del 91, me viene con el relato del 61, pues yo en ese momento estudiaba en el 91. Y obviamente en ese relato solamente participaron varones. Era un relato sumamente masculino. ¿Qué decide olvidar?
el 91. Entonces yo tengo que historizar por qué olvida el 91 y por qué recuerda el 61. ¿Qué rol cumplió en una? ¿Qué rol cumplió en otra? Y es un desafío metodológico constante reconocer motivos, reconocer sentidos, por los cuales los entrevistados están ocultando. Que lo hace de forma como hacen, como pueden, como quieren. No tampoco es que uno dice, che, ¿por qué olvidaste tal cosa? Porque en este caso no estamos juzgando, estamos reconstruyendo. Y acá vamos a la otra diapositiva, que tiene que ver con mujeres y protesta. ¿Qué pasa? Oscar estaba sentado y les hice algunas de las preguntas que ustedes me dijeron, y pasa Irma. Irma es su mujer, su esposa de toda la vida, ¿no? De 45 años casada, y yo le pregunté, bueno, Irma, ¿qué función cumplió Irma en la huelga? No, nada, no, ella lavaba, planchaba, cocinaba, nada, no hacía nada. Cuando yo la entrevisto, que es otra de las cuestiones que dijeron que pasé por alto, el ambiente, ¿qué ambiente aparece en la casa? ¿Qué objetos se utilizan en esa entrevista? ¿Cómo se posiciona él? ¿Te invitan a un café? ¿No te invitan a un café? Y esto de decir, bueno, decime historizar, capaz que ni saben qué es la historia. A lo que voy es, cuando le pregunto a Irma, che, Irma, ¿qué hiciste en la huelga del 61? Ella me dice, no hice nada. ¿Me quedé con eso? No, repregunté. Bueno, ¿qué significa no hacer nada? Un ejemplo, ¿no? Bueno, pero a ver, contame, ¿cómo hiciste esos días, qué sé yo? No. Entonces, ella me dice eso. Si se le sorprende. Muchas de nosotras escondimos a algunos trabajadores de la policía. Como queríamos evitar que se los llevaran presos, los guardábamos en nuestras casas. Un día nos avisaron de los allanamientos y el Tano, amigo de Oscar, que estaba en casa, tuvo que salir corriendo por los techos. Nos íbamos avisando entre nosotras porque nos conocíamos entre todas. No hizo nada Irma, ¿eh? ¿Qué hizo Irma ahí? Resguardó arriesgó. a un compañero de la detención. Claro, y algo que automáticamente, Laura, puede ser, perdón, dijo, se arriesgó, ¿sí? Y usó lo que tenía de su género, ay, sí, Irma que estaba en la casita cosiendo, qué sé yo, utilizaba su lugar de cuidado y lo puso a disposición de la protesta. ¿Por qué? Porque en la época de Frondizi, iban, estos de la década del 60, bueno, esa es la entrevista que le hice a Irma, la famosa requisa, te iba a la cana a buscar sobre todo los maquinistas, porque los maquinistas paraban el tren, entonces te tocaban el timbre, a ver, ¿está fulanito? Trae lo que lo llevamos a trabajar. No está. Gracias al apoyo, gracias a resguardar, ¿no? A poner su hogar a disposición de la protesta, evitó que todos se lo llevaran en cana. Y hay algo importante en esta fuente. ¿Qué más me dice? No solo se enfrentó a la policía, hay algo que me está, una pista, algo que me está tirando. ¿Qué más? Y la red de contención que eran todas las mujeres, pues se conocían entre todas y entre todas al hacer eso salvaguardaban a su familia, porque al cuidar a que los maridos no los lleven presos, cuidaban a su familia también. Esto es importante, la red. Y ahora yo les hago una pregunta. ¿Esta red se construye en la huelga? ¿Tan No, solo se en la huelga? construye en el día a día. En el día a día. Parece esto de día a día, de qué sé yo, no está visto dentro de las comunidades. El rol de la mujer en la cotidianidad, en las comunidades obreras y sobre todo ferroviaria, que está minada de varones, esto no se ve, se da por sentado. Entonces, una de las interpretaciones, una de las hipótesis, bueno, una idea es que estas mujeres, dentro de la comunidad, previamente a las huelgas, tejieron redes. ¿Por qué? Porque estas se conocían entre todas, en el chismerío, también el chisme. O sea, ¿qué decía? Bueno, iban, ¿saben, chicas? Armaban los clubes, los bailes en el Club Atlético Tigre, iban de joda. Entonces, en esa diversión, en esa cotidianidad, también tejían vínculos que los visibilizaban en los momentos de quilombo, perdón, de lío, ¿sí? Entonces, no es que vienen de las nadas estas estrategias de lucha, se construyen de forma previa en comunidades, en las comunidades. La mirada local me permite esto, ¿sí? Y la mirada sobre todo de género. Si tan solo yo decía, sí, Oscar, tenés razón, sos un buenísimo, Oscar está mal que piense de esa forma, no, construyó una memoria masculina. Y acá viene el otro, tomen nota muchachas y muchachos, que tiene que ver con algo, que es cuando construimos historia oral, la memoria también está generizada. ¿Sí? No es algo que digo yo, ojalá lo hubiese dicho yo. Teóricas como Yelin, como Andrea Andújar, están pensando en la memoria generizada. ¿Qué significa? No recuerdan lo mismo los varones que las mujeres.
¿Por qué? Porque la experiencia de clase es sexuada. Lo demostró Daniel James con su texto Doña María, que dice, bueno, en la entrevista aparecen negociaciones y se pone la capacidad de escucha, de apertura ante los otros, y se ponen las nociones de género. Bueno, James no lo dice así, pero los demás sí. ¿Sí? No es lo mismo. Si yo tan solo pienso lo que me está diciendo Oscar, y bueno, me quedo con un relato de Irma que no existe. O sea, bueno, Irma no dice nada. La subjetividad de revelante, los relatos orales. Hay un blog que yo escribí, una nota cortita, que tiene que ver con esto. Si yo en una entrevista tan solo me quedo con un solo entrevistado, bueno, solamente me pierdo de vista otros sujetos. Y sobre todo que yo me encuentro con estos acontecimientos en otras comunidades ferroviarias. Esto de que las minas, las mujeres, te agarren y te oculten a los trabajadores. Como aparecen en otras comunidades de Riel. Este es el desafío, no sé, lo hará otro historiador, historiadora, es un relato que conecte a otras comunidades. Por ahora no podré. ¿Pasamos a la otra fuente? ¿Qué ven acá? ¿Saben qué es la fraternidad? A ver. Sindicato de los trabajadores de los trenes. Muy bien. Acá lo cité mal porque, bueno, pues cansada. Esta foto la extraje de la revista La Fraternidad, el gremio, muy bien, del sindicato de maquinistas, de los maquinistas ferroviarios, de la revista La Fraternidad del año 1964. ¿Qué ven acá? ¿Qué cosas pueden ver? ¿Qué ven acá? ¿Qué tipo de mujer aparece? ¿O cómo es la estética? ¿Qué les suena? La veo a mi mamá, Mary, ¿Ah, con un sí? vestido igual al de mi mamá. Sí. Y ¿Sí? claro, 64, yo soy del Claro. 67, así que totalmente. Peinado de peluquería, ¿Qué más? ¿no? Unos zapatos bastante incómodos, con tacos, sí, unos vestidos muy cerrados, Muy nada de bien. Lo que a mí Me llama la escote. atención lo que tiene en la No, mano, que no sé qué es la del medio. Eso Eh, Y estoy. es como el cetro, el el cetro. Sí, cetro. sí, sí. claro, porque es la No, reina. la reina de la fraternidad, pero lo llamativo de todo esto es que estas reinas del trabajo surgen en un gremio masculino. ¿Qué harán estas mujeres en la fraternidad? El tema es, cuando yo veo estas fotos, digo, bueno, hay una idea de mujer, ¿no? Que aparece. Una de ellas es de Victoria, estoy viendo cuál, porque estoy buscando rastros, que es difícil conseguir los rastros de familias en una comunidad, más hablando de un gremio que es de carácter nacional. Bueno, la revista Fraternidad es una revista que saca el gremio, que tiene un montón de secciones. Estuvo, no sé, desde que se fundó en principio del siglo XX hasta el día de hoy. Es una revista de publicación quincenal, quincenal. Y atrás tiene como, por ejemplo, Nuestros Muertos, que son las cosas de los sepelios, los maquinistas recibidos, y aparecían estas, las reinas de la fraternidad. Se ve que distintas mujeres en distintas seccionales competían entre sí por la belleza, no sé, por la estética, y se hacía una selección y ganaba. Entre esas está una de Victoria, no les voy a decir cuál, para el año que viene espero darle más resultados. Pero sí, cuando ustedes ven este tipo de estética, y bueno, no son mujeres que están desafiando nada, ¿no? Es una estética muy, el pelo, la peluquería, ¿no? El cetro, es una reina, ¿no? Como más, no tiene mucha agencia en este sentido. Este tipo de mujer también aparece, estas mujeres. ¿Qué tienen diferente? Equipo de fútbol femenino, el mismo año, 1964, ¿qué tal? ¿Qué ven acá? ¿Qué podemos ver? Son más transgresoras, aparentemente, ¿no? Que están como en una actividad que era netamente masculina, ¿no? Jugar al fútbol no era muy ¿Qué más? común el fútbol No, femenino. muy bien, Sí, muy que no bien. están con los atuendos coquetos, por así decirlo, ni el pelo de peluquería, ni todo por lo que se premiaría una reina. Muy bien. A ver si sale más. ¿Qué más? No, en el 64 es muy raro, es obvio, ¿no? Pero bueno, que es una actividad muy masculina,
y que en el 64 el fútbol femenino no era algo que ni siquiera que se practicara, porque el fútbol, los primeros clubes de fútbol femenino fue Boca en el 89, 90, faltaban como 30 años para que suceda. Entonces, Bien, buena aclaración. Igual me estoy codeando ahora con especialistas en el fútbol porque yo soy un desastre, pero sí es verdad. Ya me está indicando algo del Club Tigre del año 60, mujeres que también eran de Victoria, el peinado. Ahora, yo igual hay algo que estoy viendo, sí, obviamente, también hay una inversión en todo eso. O sea, las otras fueron a la peluquería, pero acá también hay una inversión. ¿En qué? Y en en la la ropa ropa. deportiva. Hay que comprarse la pilchita, la ropa deportiva, el tiempo, ¿no? Es como, también hay una inversión. Están sumamente masculinizadas, ¿no? Obviamente el pelo, pero me encuentro con esto también, con mujeres en un equipo de fútbol. Entonces, y ver, bueno, los espacios de sociabilidad. Ahí hay algo que hay que estudiarlo desde abajo, que me están marcando otras cosas. ¿Ven? Tenemos distintas mujeres yendo, viniendo, estando en espacios. Lo que llama la atención también es que muestren las dos caras, ¿no? Porque por un lado te muestran a las reinas, pero también te están mostrando el equipo femenino de fútbol que tenían, no es que no lo publicaban, por ejemplo. Claro, pero ¿qué pasa? Yo lo estoy viendo, en la Reina de la Fraternidad es un mensaje nacional. Ahora, yo me achico en la comunidad y estoy viendo otra cosa. Claro. ¿Entiendes? O sea, Sí, depende sí. cómo mires la lupa. Ahora vamos a definir historia local, pero antes quiero definir la cuestión de las fuentes de la fotografía. Estoy insoportable con las definiciones, pero me parece que es clave. ¿Cuál es el rol de la fotografía como fuente? Pues es algo que también yo estoy incursionando, lo prometo para mi tesis doctoral profundizar más. Y acá me cito, ustedes tenían el texto de Lobato, de Mirta Lobato, igual yo estoy citando, hago referencia a Mirta en la última conferencia que dio con Daniel James, con el último libro que sacó, Paisajes del Pasado, y ella dice algo muy importante sobre la fotografía, ¿no? Que algo que nosotros lo hacemos como, y sí, vimos esto, vimos lo otro, pero la fotografía, hay distintos tipos de imágenes. Las íntimas de familia, no es lo mismo esta, la que le estoy mostrando, que la que circula en un diario local en Victoria, que la que me mostró Irma cuando era joven y iba a la huelga. Si hay distintos tipos, imágenes íntimas, públicas, políticas, no importa, circulan en diferentes espacios. Esta para los maquinistas, que te abrías la revista, leías cómo hacer un motor de tren y después veías tu mujer abanderada. ¿Sí? La fotografía tiene diferentes funciones y también cumplieron distintas funciones para los historiadores. No es lo mismo cuando las empezaron a usar los primeros historiadores sociales que las que hoy, ¿no? Es claro. De hecho, la fotografía tuvo una función muy importante a la hora de construir historia oral. Esto es clave, y le tiro un tips, Mary Tips, que es llevar una foto cuando uno hace una entrevista. La foto como es un objeto en sí mismo y también dispara distintas funciones en la hora de recordar algo. Tiene el recuerdo. Esto es como los objetos, ¿no se acuerdan? El olor, llevar algo, bueno, eso es disparador. Ahora, lo que dice Lobato es que esas funciones fueron cambiando y también cambiaron los teóricos, los grandes teóricos, así como yo en mi tesis uso a Thompson, ¿no? Catherine Hall, también hay teóricos sobre la fotografía. Didi Uberman, sobre todo cuando estudia el Holocausto, la Shoah, Benjamin, Susan Sontag, súper lecturas, algunas difíciles, pero súper importantes si queremos trabajar fotografía. Entonces, también los historiadores se nutrieron de otras estrategias y de otros teóricos que nos están pensando a cómo mirar las imágenes. ¿Sí? Obviamente hay toda una cuestión de la estética, que muchos, por ejemplo, esta foto, yo no sé si para un fotógrafo del Malva le sirve, pero para los historiadores sociales nos van a servir. ¿Por qué? Porque nos hablan, esto es lo que quiero dejar en claro, hablan de esta narrativa de los sujetos del pasado, me tienen que dar pistas sobre cómo estos sujetos vivieron. Y nunca vamos a saber, que esto es importante lo que dice Mirta, nunca vamos a saber cuál fue el sentido exacto de esa foto. Y tenemos que apelar a algo que tiene que ver con la imaginación controlada. ¿Sí? La imaginación controlada es, bueno, podemos imaginar, podemos sospechar, esto de la imaginación controlada es un concepto de Natalie Simon Davis, también historiadora marxista británica, que nos dice, bueno, podemos tener un margen de pensar, intuir, controlada, ¿sí? Eso no va a ser la base de nuestra investigación.
Y es un desafío interpretativo igual que cualquier otra fuente. Igual que la historia oral, igual que un escrito, no sé, un discurso de Frondizi, no importa. Tiene un desafío interpretativo igual que otras fuentes. Bueno, esto es interesante, pero se los cuento rapidito. Y esto tiene que ver con el rol que cumplimos, cómo aparecen los archivos. Porque ¿qué pasa? Uno va al archivo y se encuentra, bueno, voy a ver sobre la huelga del 61. Me encuentro con este es una sección del diario El Comercio de San Fernando, un diario local de San Fernando que también integra parte de la comunidad de Victoria, y digo, bueno, ¿qué onda están las mujeres acá? Estaban en el club de fútbol, aparecen como reina de la fraternidad, ¿y quién me aparece? Me aparece Natalia. Por supuesto, yo no sé si Natalia es la que escribe esto, pero sí aparece una mujer. ¿Qué me doy cuenta? Al principio dije, bueno, las primeras ediciones veo el archivo y encuentro que dice cómo hacer un flan. Amigas, queridas, hola, ¿qué tal, amigas? ¿Cómo aparece el flan? Hacer con tantos huevos, con otra cosa. ¿Cómo hacerse un peinado? Entonces, ¿uno qué pasa? Dentro de los preconceptos de, bueno, nada, no me interesa. O no, ¿entienden? Pero ¿qué me doy cuenta? Que a medida que pasan las notas, esta sección escribe Natalia termina hablando con el intendente. Ya no habla del flan, ya no habla del huevo, ya no habla del peinado, sino que empieza a decir, chicas, la calle tal no tiene luz. Hace una entrevista al tipo que va a hacer campaña electoral en San Fernando. Entonces, si yo me quedo con preconceptos y solamente veo ese recorte, bueno, no me sirve la fuente, o no me estaría dando tanta data la fuente. Ahora, si yo veo que escribe Natalia, empieza con un recorte chiquito y termina el año 63 con una nota eterna en el diario zonal, es porque eso tiene importancia. Aun cuando me empezara hablando de los huevos y el peine y la toca y no sé. De hecho, miren la fotografía cómo aparece Natalia. ¿Cómo aparece? ¿Qué ven ahí? Bueno, está media, perdón, pero la conservación del patrimonio en San Fernando es terrible, así que... ¿Es una máquina de escribir o algo? Es una máquina de escribir. Sí, es una máquina de escribir. También no está peinada con la toca. De hecho, sí, después tiene un peinado muy normal, así, no está como la reina de la fraternidad, ¿sí? Es como muy sencillo, blanco y negro, o sea, está bien que es blanco y negro el diario, ¿no? Pero se aparece como, bueno, expectante, escritora, se posiciona como escritora. Entonces las mujeres en Victoria estaban jugando al fútbol, escribiendo, también como reinas de la fraternidad. Entonces, pensar el género desde abajo y desde la comunidad me permite múltiples acciones. Y entender por qué en el 61 estas minas tuvieron el rol que tuvieron. Este recorte es fabuloso, la verdad que es un hallazgo fabuloso. Y me encanta el título. Hola, ¿qué tal, amigas? Natalia descontracturada y en la pose, que la foto en un diario es una construcción, ¿no? Por supuesto. En la pose está como canchera, ¿no? Está en la Remington, pero no está como un varón así, ¿viste? No. En las fotos tradicionales de escritores ahí escribiendo, ella está apoyada en la Remington ahí diciendo hola, ¿qué tal, amigas? ¿no? Ojo, Totalmente en algún descontracturada. momento, pero en ningún momento dice, chicas, vamos a hacer la revolución porque no nos dejan votar, ¿se entiende? O sea, está buenísimo. Tampoco hay que pedirle más de lo que la época en determinado momento me da, ¿se entiende? Pero es como, bueno, me está hablando otra cosa. Le está haciendo una entrevista al futuro candidato de la intendencia. Y a una de las cosas, yo le hablaba esto con Andrea, con mi directora, le digo, fue la primera influencer de Victoria. Claro. ¿Por qué? Porque ella te tiraba tips, por ejemplo. Si vas a la costanera municipal, andate a comer al lugar de tal. ¿Se entiende? Porque en la realidad, la joda y el ocio está en una comunidad. Y se tiene que historizar, no hay que darlo por alto. Y aparte es algo importante, la costanera en Victoria era para ricos. Y esta amiga te dice, yo fui, me planté, me puse ahí. Entonces, si tan solo vamos a un archivo con ideas preconcebidas y con periódicos nacionales y no vemos todo, nos perdemos de ciertas cosas. A mí algo que me hizo recordar esto de algo rico y fácil, me hizo recordar a unos libros que tenía guardado mi abuela de Doña Petrona, que enseñaban hasta cómo hacer una milanesa. Y a mí siempre me pareció raro, porque me parecía algo muy básico. Y lo que mi abuela me decía es que en la época de su mamá,
las mujeres se casaban muy de chicas, o sea, salían de estar con su familia, de ser nenas, a tener que servirle a los maridos, por eso se les enseñaban esos libros desde cero, a cómo hacer algo capaz tan básico para nosotros como una milanesa. Piensen una cosa, yo estoy estudiando una comunidad ferroviaria, en donde el protagonismo exclusivamente es de los maquinistas, porque encima son buenísimos para construir un relato hegemónico, o sea, es muy difícil. O sea, y durante mis primeros años de investigación era, no, pero yo las mujeres, pero a veces no está en la fuente, están las preguntas que vos le hagas a la fuente. A ver, Natalia, o sea, una historiadora me comentó, pero vos no sabés si es de Victoria, pero no sé si es de Victoria, ella dice que es de Victoria. Y con eso me alcanza. Me alcanza, tengo que buscar, no, para mí me alcanza por esta imaginación controlada y porque aparte la puedo cruzar con otras cosas. Ah, Miren este es un fotón, este es un fotón. Bueno, porque aparte es el fotón que dice el fotógrafo. Uno de los fotoperiodistas más importantes de la Argentina, si se quiere, el más importante de los últimos 30 años, 40 años, que es Eduardo Longoni. El fotoperiodista de las madres, de la dictadura. Hay otros, ¿no? Por supuesto que hay otros y otras, pero la fotografía de Longoni es muy icónica de esos momentos, ¿no? El año pasado lo tuvimos en la cátedra, ¿no? Orgullosas de eso. Muy bien. Es un terrible fotoperiodista, ¿sí? De hecho, hay libros en la tesis doctoral de Cora Gamarnik, bueno, fue docente mía, que hizo un aporte a la historia. Sobre todo, un fotoperiodista te puede analizar una fotografía más desde lo estético, el plano, contraplano, qué sé yo. Bueno, vuelvo a repetir, es otra observación que hay que estudiarla, sobre todo cuando somos historiadores que usamos este tipo de fuentes. Yo no me quedo con eso, que hay que obviamente recuperarlo. Yo escribí una ponencia sobre esto. ¿Qué ven acá? Estamos en otra época, ya del 60 nos vamos al 90, porque mi tesis va a ser así, muy grande, muy larga. ¿Qué les genera esta foto? Ahí yo veo gente luchando, gente protestando, la compañera con alegría, Claro. ¿no? La mujer va con todo, pero está al lado a la par de los varones, está ahí como Claro. en primera fila, ¿no? Reprime con el decreto, y esto es una huelga, es la huelga del 91, la otra huelga que no se recordaba Oscar, que es con la que yo cierro mi tesis. De hecho, bueno, tengo un artículo sobre esto, si quieren pueden leerlo, sobre la huelga del 91. Específicamente no es de Victoria, pero sí esta imagen me deparó otras preguntas, que me hizo pensar en mi investigación en Victoria. Acá hay un hombre, un trabajador ferroviario que está luchando, está protestando, pero también hay una mujer, con todos los rasgos masculinos, si se quiere. No sé si fue la madre, la abuela. Yo, de hecho, hay algo que ustedes tienen que hacer, es caraduras cuando hacen una investigación y escribirle mail a todo el mundo, aun cuando te manden a freír churros. Yo le escribí un mail a Longoni: hola doctor Longoni, quiero saber si tenés recuerdo de esto. Sinceramente él no se acuerda, no tiene recuerdos, le mandé la foto, todo, me dijo, bueno, fue muy gentil porque me respondió muy bien, pero bueno, no tiene, lo mandaron a cubrir esa huelga, fue como que gatilló justo en esa foto. Y nada, y yo estoy pensando en la mujer, yo miro a la mujer, miro esos brazos, miro ese enojo, pienso en cuánto tiempo, piensen que está en mes de febrero, un calor terrible por los relatos y los testimonios, la mina estaba ahí con el compañero, portando un cartel. Entonces, la fotografía tiene que permitirte pensar otras preguntas, como así lo hacen otras fuentes. ¿Y qué hice? Yo con esto me fui a Victoria. Dije, bueno, ¿qué pasó en Victoria? Y bueno, ahí me doy cuenta que las mujeres en el 91 te hicieron una olla popular, la estación de Victoria. Una huelga que para Victoria, para los historiadores locales, no pasó nada en los 90. Menem vino, se llevó el ferrocarril y chau. No, ¿se entiende? Entonces, si consejo, Mary Tips, seguir el olfato, siempre te tiene que generar más dudas. Una metodología, una fuente, nunca te da una respuesta. Vamos a esa. Hay algo que tiene que, otro Mary Tips, que ya se los dije, es romper con los prejuicios. No hay que ir con preconceptos. Les cuento más o menos la historia de esto. Yo pude entrevistar a un ex gerente de Trenes de Buenos Aires, la empresa que privatizaron, o sea, el ramal de acá de Victoria. Y este hombre me contaba que, bueno, él había confeccionado las listas negras, que son las listas de despedidos sobre Victoria, ¿no? Bueno, los que iban a rajar del ferrocarril y los que se iban a quedar. Y él decía, nosotros,
seleccionábamos los que tenían antecedentes de militancia de izquierda y esos se iban en la empresa privada. ¿Me siguen, no? La empresa era estatal, se privatiza, ciertos trabajadores quedaban, ciertos trabajadores se iban. La mayoría de esos trabajadores que se iban eran de Victoria. ¿Por qué? ¿Por qué se imaginan que puede ser de Victoria? Porque eran los rebeldes. De hecho, él me tira una frase que ahora va a salir, tiro Mary Tips, Mary Chivos. Ahora va a salir un artículo sobre eso, que es, bueno, ¿por qué Victoria? Porque Victoria era rebelde. Entonces había que disciplinarla, ¿sí? Así. Y también como historiadora fue muy difícil entrevistar a este hombre, porque a veces hay que tener, ¿no? Bueno, fortaleza. Y este hombre me tira un dato muy importante, que tiene que ver con la policía. Dice, la información que yo sacaba de quién echarla, me la daba la policía. Entonces, ¿qué hice? Me fui a los archivos de la DICPA. ¿Qué pasa? La Dirección de Inteligencia de la Provincia de Buenos Aires fue creada en 1956. Obviamente el golpe de la Revolución Libertadora, la mal llamada Revolución Libertadora, bueno. En estas, obviamente como situación de inteligencia, como organismo de inteligencia, recolectaba todo tipo de información, ¿no? Que se ha demostrado, hay trabajos que escribieron, que esta dirección fue central para la operación del terrorismo de Estado, ¿no? Esto cuando se cierra la DICPA en 1998, piensen que en 1995 se crea TVA, Trenes Buenos Aires. O sea que a este gerente le pasaban la cana, le pasaba la dirección de inteligencia, le pasaba la información. Entonces, obviamente, manda un mail ¿a dónde? Que esto tomen nota porque por ahí les sirve para sus investigaciones, que encima son divinos los que manejan este archivo por ahora, así que aprovechen. Mando un mail en la Comisión Provincial para la Memoria, que tienen todos los archivos digitalizados de la Dirección de Inteligencia de la provincia de Buenos Aires, y tienen muy buena onda, cosa que no sucede en muchos archivos, y yo le empecé a preguntar, che, ¿qué tienen de Victoria? ¿Qué tienen de Ferroviaria? Y me encuentro con un montón de información del archivo de la inteligencia. Si yo hubiese tenido un preconcepto, digo, no, yo no me meto ahí. Sin embargo, todo sirve. ¿Para qué? Para leer en contrapelo. Miren acá. Acá es un correo electrónico, porque ¿de qué año es? No sé si ven ahí. Había correo electrónico. Del 90, Del ¿no? 90. Sí. ¿Qué les muestra esta fuente? Perdón por la calidad. Prometo invertir en tecnología. ¿Qué les cuenta ahí? A ver, ¿qué podemos sacar de eso? Y lo que miran los agentes, o sea, qué es lo que se fijan, qué tipo de actividades le dan importancia. ¿Y en qué están mirando? ¿Qué tipo de actividad le están mirando? No está mirando cualquiera. Organización, Bien. ¿Qué más? ¿Qué organización está mirando? Unión Ferroviaria, Fraternidad, y está mirando a los señaleros y al personal Ujú. jerarquizado. Sí. Específicamente dice, habla de una intersindical ferroviaria. Claro. Entonces yo ahí dije, opa, ¿qué hay esto? Vamos a ver, ¿qué es una intersindical? Y empecé a buscar, bueno, ¿qué me está mostrando? Esperen, porque estos tipos achicaron la lupa. Bueno, vamos a aprovechar el trabajo que hicieron para usarlo a mi favor, como historiadora. Bueno, y ahí me encuentro las famosas volanteadas que hacían en la Estación Victoria, en este caso no sería, pero bueno, organizaciones, los panfletos de las organizaciones, porque también los policías adjuntaban los folletos, toda la operativa de la inteligencia. Entonces dije, bueno, si yo voy con un preconcepto, no, ni loca, me meto en archivos de la represión. Esperen. Si me quedo con eso, pierdo un montón de vista, ¿sí? Todo este trabajo. De hecho, es terrible leer los archivos, chicos y chicas, porque pasen a la otra y se van a dar cuenta. ¿Qué información busca la policía? Miren lo que buscaban. O sea, piensen, y me pasó que encontré esto del abuelo de una amiga. O sea, es terrible. Digo, ahí está la casa de mi amiga. ¿Qué tenía? Sede y teléfono, cantidad de afiliados del gremio, la comisión directiva, el periodo por mandatos, tendencia ideológica, datos de la identidad de sus integrantes, ahí te ponían, es peronista, es de izquierda, es trotskista, es comunista, la existencia de infiltración izquierdista, todo dato que resulte de interés. Obviamente, el interés para la policía.
Y sobre todo lo que yo utilizo, acá tampoco le voy a entregar todo en esta clase, van a tener que venir el año que viene si quieren. Las anotaciones que hace la policía es buenísimo, tipo, acá son todos zurdos, esto, y es buenísimo leer eso, porque me permite, bueno, volver a esas entrevistas que hice y también encontrar datos reales que no lo encuentro en otros lados. Miren, dirigentes de los más arraigos, agitadores, sabioteadores, terroristas, perturbadores, tenían que poner nombres y apellidos completos, datos de filiación, domicilio, concepto, orientación ideológica, lugar donde se empeñaban sus tareas, todo el antecedente que considere interés. Punto 2, 3, bueno. Y estamos en los 90, Mary, no en los 70, porque esto podría funcionar en los 70, eso es como otra de si las tal cosas. cosa, pero estamos en los 90, estamos en democracia, ¿no? Muy buena Para observación, Andrés. apuntarlo. Porque yo para mi tesis de maestría trabajé todos los archivos de la DIVA de los 90. Y ahora, Perdón, sí. en el 61 también supuestamente estábamos en democracia, gobierno de Frondizi. Pero Eso esa fue, democracia es una democracia con proscripción del peronismo. Aquí es claro, una democracia total, digamos. sí. Es tremendo, o sea, también acá juega el tema de, bueno, el historiador, porque he estado en clases, en seminarios que no, porque el historiador tiene que ser objetivo, por supuesto somos objetivos, pero también tenemos estómagos a veces, entonces es difícil, y la lucha, de hecho, yo no me había dado cuenta, pero cuando leo estos archivos le digo a mi mamá, sí, hija, me duele la cabeza, y claro, porque yo no me doy cuenta, pero uno lee, aunque lea en contrapelo, te atraviesan, ¿sí? Pero uno tiene que tomar distancia. Andrea Andújar, que ella nunca podría hacer historia de los 70, Me porque es mandó a hacerlo a mí. dificilísimo entrevistar gente que haya pasado por esa experiencia de los 70 digo, todos los 70, ¿no? Es terrible. Terrible. O sea, sobre todo cuando uno escucha la historia oral, ¿no? Porque cuando hablaba Claro. con Oscar, yo por ahí se los hice más simpático, qué sé yo, pero Oscar me contaba. Yo iba a laburar con un tipo con un arma así, y me hacían fichar con un encañonado en la cabeza. Entonces, bueno, ojo, porque después tenés historiadores que hablan de los 70 que la clase obrera no hizo nada. Hay que no hacer nada con un caño en la cabeza. Entonces, bueno, no hay que tener preconceptos, no hay que todo se aprovecha, todo se utiliza. Y quiero cerrar con una frase que creo que es de Mirta Lobato, del libro que se los recomiendo para los que les gusta historia, Comunidades, Historia Local e Historia de los Pueblos, Huellas en su Formación, que dice: los problemas, conflictos y experiencias locales tienen por tanto un carácter único, como son expresión de problemas más amplios. Lo importante es que el estudio de comunidades, con sus múltiples heterogéneos constructores, produce un efecto de descentramiento en el discurso histórico, desenfoca los problemas más clásicos de la historiografía tradicional, ilumina aspectos de la vida de las personas que podían pasar inadvertidos y jerarquiza documentos en otrora desechados. Y esto es donde yo me paro. Interseccionalidad entre clase, género, comunidad, generación próximamente, y sobre todo el aporte de una historia local. Uno tiene que achicar la lupa para poder encontrar aquello que desde una mirada amplia no puede ver. Tampoco la historia local tiene que servir para replicar la historia nacional, ni para, bueno, este caso local lo tengo que ver en plano nacional. No, descentrar, o sea, romper con ese discurso, que todo es igual, no. Si las comunidades con sus particularidades, con sus conflictos, con sus tensiones mediadas por experiencias de clases, tensiones mediadas por experiencias de género, mirar las huelgas desde abajo, todo eso es lo que estoy tratando de estudiar hace un par de años y que es con lo que quiero seguir en breve. Y yo ya estaré terminando mi clase acá. Quiero agradecerles a ustedes. Vuelvo a repetir, yo a veces pienso en mi currículum y digo, bueno, ¿cómo llegué a hacer tantas cosas? Porque la verdad que me he encontrado con gente que me ha ayudado mucho. También me he encontrado con gente que no, pero no me quedé con eso. Me encontré con gente generosa, con gente de te paso un texto, Quiero agradecer a Andrea Andújar, mi directora, que fue como, vení para acá, yo te voy a enseñar. Es clave tener gente que te ayude y devolver un poquito lo que nos da. Sobre todo, yo me formé en universidades públicas, y esto quiero decirlo, y recién ahora soy becaria doctoral y cobro por lo que hago, pero yo iba a entrevistar a Oscar, me metía en la biblioteca, me cerraron un montón de veces la puerta.
trabajando como docente en la escuela secundaria, que esto es importante. Y bueno, nada, eso, quería decirle que no es que, ay, yo vengo a investigar porque tengo todo, no, me cuesta muchísimo y recién ahora tengo o sea, una retribución económica por hacer esto, pero amo historia, amo recuperar las voces que nunca fueron abordadas, y les voy a ser sincera, ¿por qué empiezo con esto? Porque me dijeron que no lo podía hacer. Y es, ¿qué vas a estudiar? ¿Los 90? Si se le vino la privatización encima. ¿Qué vas a hablar? ¿Tres tipos agarraditos de la mano en una comunidad? A veces cuando te dicen que no, es el disparador para pensar otras realidades, ¿no? He encontrado gente que ha sido muy buena conmigo y yo estoy devolviendo ese favor también. Es un ida y vuelta, siempre. Siempre les digo que en la vida todo vuelve, así que espero que ustedes puedan seguir estudiando, que aprueben los seminarios, los exámenes, que se reciban y a no desistir en este contexto que es bastante desalentador, sobre todo para carreras que uno elige así, bueno, ¿qué? Así que bueno, quiero darle las gracias. No se olviden de los Meri Tips. Y siempre lleven un paquete de facturas a los archivos, siempre.